Buenos días, amigos. La presente presentación pretende hacer una explicación un poco más extensa, más profunda, del funcionamiento de la sociedad y de la reproducción de la democracia, que sirve de base o que sirve de enfoque conceptual a las dos conferencias del Grupo Orinoco de los días 25 y 27 de noviembre de 2020. Está hecha esta grabación para las personas que quieran hacer una profundización de esos conceptos. Comencemos por decir que el conjunto que implica ser viable la nueva Venezuela que queremos se apoya en un enfoque del desarrollo como libertad. La perspectiva del desarrollo como libertad o desarrollo monosostenible tiene como principal representante a nivel mundial a el economista y filósofo indio Amartya Sen, y también a una autora americana que es Martha Nussbaum. Comencemos con los primeros dos conceptos relacionados con esto, que son el concepto de realización y el de libertad real. Ambos son conceptos asociados a la persona, no a los colectivos. Se dice que una persona se realiza cuando logra construir y vivir la vida que tiene razones para valorar. Importante esto de las razones para valorar, eso implica unas creencias, unos valores de la persona. Y para realizarse, para construir y vivir esa vida, requiere de capacidades. Se dice que una persona goza de libertad real cuando tiene esas capacidades y nadie, ninguna fuerza exógena a ella, le impide usarlas para su propia realización. En cambio, el concepto de desarrollo se asocia al conjunto de la sociedad. Se dice que una sociedad está en desarrollo cuando la mayoría de sus miembros expande la libertad real, es decir, expande sus capacidades y su albedrío, su autonomía. Además, hace falta para que el desarrollo sea sostenible que la sociedad esté ensanchando su acervo de recursos. El segundo concepto muy importante es el de pobreza. Y la pobreza no es la falta de riqueza, no es la falta de ingresos. Por eso no es válido decir que en vez de hablar de pobreza, hablemos de generación de riqueza. Eso es una reducción del concepto de pobreza a una reducción que elimina las causas reales y reduce la pobreza a las expresiones en términos económicos. Se dice que una persona o una familia, un hogar son pobres porque carecen de capacidades y de autonomía, y por eso están impedidas de realizarse por sí mismas. Un error común al asociar pobreza a la falta de ingresos es creer que la pobreza se supera subsidiando el consumo. Y en realidad la pobreza, si una sociedad quisiese superar la pobreza, tiene que poner en marcha tres procesos simultáneos. Uno, la generación de capacidades humanas y albedrío, es decir, autonomía en los individuos. Otra, que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos y no al revés, y no pretendan colonizarlos, no pretendan manipularlos. Y por último, que se dé un crecimiento económico robusto y sostenido. El crecimiento es un componente de toda estrategia para la superación de la pobreza, pero no es suficiente. Es muy importante, pero no es suficiente. No se ha dado en ningún momento de la historia de la humanidad y en ningún país del mundo se ha dado un proceso de reducción de la pobreza que no esté asociado a que las personas adquieran capacidades y autonomía y a que las instituciones no pretendan colonizar a los ciudadanos. Una estrategia de tratamiento de la pobreza por la vía de subsidiar el consumo es una estrategia de paliativo para las privaciones, pero de ninguna manera
contribuye a reducir la pobreza. Comencemos entonces con esos conceptos a manejar el conjunto de los procesos que se dan en la sociedad por los cuales se va progresando, se va alcanzando niveles superiores de desarrollo. Identifiquemos en toda sociedad un conjunto de recursos, que se suelen llamar recursos pro capacidades, que están disponibles para la sociedad. No necesariamente todos los grupos sociales tienen el mismo acceso a ellos, y ahí están el capital humano, el capital económico, la tecnología, el capital natural. Esos están en el primer segmento superior del bloque que habla que tiene como título recursos pro capacidades en esta imagen, pero también está el acervo cultural, está el capital social relacional, la disposición de los miembros de esa sociedad de cooperar entre ellos, y está el capital político, la influencia para modificar situaciones que afectan al conjunto de la sociedad. Tenemos también en la imagen, en la pantalla, los imaginarios. Los imaginarios colectivos contienen las creencias y valores de la sociedad. Se explica de los imaginarios colectivos que haya mayor o menor cohesión social en un grupo humano. Usando las capacidades se pueden alcanzar logros de realización personal o logros de desarrollo de la sociedad. Y por último están las instituciones, que son las reglas del juego. Comencemos por decir entonces que teniendo acceso a los recursos pro capacidades, las personas, los grupos humanos, pueden desarrollar lo que se llama agencia personal, que es la capacidad de construir la vida, de construir la propia vida, la capacidad de ser agentes. Y se puede, cuando son los grupos sociales que acceden a los recursos por capacidades, se puede poner en marcha los procesos de autoorganización societal que dan origen a la creación de capacidades, por ejemplo, productivas en la economía. Con esas capacidades se puede alcanzar logros. Ustedes ven en la pantalla que entre el bloque de logros finales de desarrollo y el bloque de imaginarios hay unas flechas, hay como una retroalimentación con flechas punteadas en verde de trazo fino. Eso quiere significar que en la medida en la que va progresando una sociedad, se van modificando las creencias y valoraciones de los miembros de la sociedad. Pero también significa que los distintos grupos sociales o los distintos grupos humanos aprecian de determinada manera, de manera diferenciada, algunos diversos logros. Algunos grupos tienen preferencia por ciertos logros materiales, otras por otros logros materiales o no materiales. Y por último, hay que decir que en el proceso de alcanzar logros, en cada periodo, parte de esos logros son distribuidos y consumidos, por así decirlo, por la sociedad. Y otra parte de esos logros producidos en un periodo determinado deben acumularse y ampliar el acervo de recursos por capacidades de la sociedad. Y con esto se genera un primer círculo que ustedes ven con líneas punteadas en grueso, un primer círculo de sostenibilidad. Para que el proceso de desarrollo se sostenga, sea sostenible, tiene que estar elevándose permanentemente el acervo de recursos de todo tipo, no solo de recursos naturales. En realidad se habla de sostenibilidad con base en recursos, hablando de todos los recursos que hemos llamado recursos por capacidades y que están acá. El proceso por el cual se va avanzando, se van alcanzando logros superiores. Ese proceso necesita de unas reglas de funcionamiento que son suplidas por las instituciones. Las instituciones tienen básicamente dos grandes funciones en cualquier sociedad. La primera es la de
proteger mediante derechos las creencias y valoraciones que comparte la mayoría de la sociedad. Y de allí resultan los derechos a la vida, a la propiedad, etc. La segunda gran función de las instituciones es proveer reglas que estén en permanente evolución para mejorar la fluidez del proceso por el cual las personas, los grupos sociales, los sectores económicos pueden elevar sus capacidades accediendo a los recursos. Y ustedes ven que se ha creado entonces un segundo círculo que se llama el segundo círculo de sostenibilidad, que tiene que ver con la sostenibilidad del desarrollo solo es posible si las instituciones están permanentemente progresando para hacer más fluido y equitativo el acceso de los distintos grupos sociales a los recursos por capacidades que les permiten crear la agencia o que alimentan al proceso de autorganización de la sociedad. En fin, las instituciones contienen una forma de ellas que son los sistemas de gobernanza. Los sistemas de gobernanza son los intermediarios entre los ciudadanos y las instituciones. Los ciudadanos no tenemos, en ninguna sociedad del mundo, los ciudadanos tienen acceso directo a las decisiones que modifican, que hacen cada vez más fluidas las instituciones, como habíamos dicho. Se trata de los sistemas de gobernanza, se integran mediante coaliciones de actores que tienen distintos intereses, ideologías y capacidades o influencias, y por eso es de esperar que el cambio institucional permanente termina como manteniendo siempre una limitación que viene dada, una limitación en cuanto al resultado, al cambio de instituciones que se va dando, que están influidas por aquellos grupos que tienen mayores capacidades dentro de las coaliciones. El conjunto pues del sistema funcionando, en él se pueden distinguir dos círculos de sostenibilidad. El primero, el más interno de ellos, en esta figura, que es el que se relaciona con los recursos, y el otro, el más periférico, que se relaciona con la flexibilidad, con el progreso permanente de las instituciones. Se suele hablar, cuando se aplican los enfoques del desarrollo humano sostenible o el desarrollo como libertad, se suele hablar de tres grandes ámbitos de la sociedad: las capacidades, las instituciones y el Estado, y el tejido social. El tejido social representa a los imaginarios. Con esos conceptos podemos entonces hablar de otros que nos interesan mucho para el análisis, de la crisis venezolana. La senda de desarrollo, se dice que una sociedad está transitando una senda de desarrollo cuando está permanentemente ampliando sus capacidades. Pero resulta que cualquier sociedad puede ser sacada de su senda de desarrollo por ejemplo, shocks externos. Venezuela ha sufrido shocks externos muy importantes a lo largo de toda su historia, pero fundamentalmente los dos más recientes y más importantes fueron el shock de los años 80, cuando cayeron los precios del petróleo después de haber tenido un boom durante los años 70, y el shock similar que se dio entre el 2004 y el 2013, cuando se elevaron los precios del petróleo y luego cuando cayeron de una manera más o menos abrupta. Hoy en día estamos viviendo un shock externo debido a la pandemia del COVID-19. La resiliencia es la capacidad que tiene una sociedad de recuperarse, de retomar, una capacidad que tiene para retomar la senda del desarrollo que hubiese extraviado. Y la resiliencia, esa capacidad, depende fundamentalmente de tres factores. Uno es de la cohesión de la sociedad, podría decirse de la calidad, la entereza que tiene su tejido social en un momento determinado. La otra es la robustez de sus instituciones y la capacidad de adaptación que ellas tengan. Y por último, el tercer factor es que la economía de esa sociedad sea muy tejida, es decir, que sea muy compleja en el sentido de
diversidad y una gran cantidad de conexiones entre uno y otros sectores. El riesgo del populismo y su derivación a la autocracia se puede entender después de haber dado aquellas explicaciones. En los imaginarios de los grupos que están excluidos o que tienen una participación muy limitada en los beneficios de los logros del desarrollo de la sociedad, se acumula frustración, frustración que se apoya además porque las instituciones no hayan progresado en favor de que esos grupos tuviesen, por ejemplo, más oportunidades de mejorar sus capacidades. Y la pobreza es una situación que origina esas frustraciones que he comentado. Los movimientos populistas suelen apoyarse, apalancarse en las frustraciones de la sociedad, eh, exacerbarlas, no resolverlas, sino exacerbarlas, promoviendo la hiperpolarización. Eso les hace posible llegar al poder, consolidarse en él para luego desconocer a las instituciones y establecer regímenes autocráticos. Una trampa de desarrollo es una situación en la cual por mucho tiempo un país ve reducir la proporción de recursos por capacidades por persona, es decir, la proporción de capitales humanos, económicos, etcétera, por persona. Esto se refleja, si lo hacemos nada más de la expresión económica, se refleja en una caída tendencial sostenida del Producto Interno Bruto per cápita. Y en términos sociales, la trampa de desarrollo mantenida por mucho tiempo en una sociedad lleva indefectiblemente a la fragilidad y la degradación de las instituciones y eventualmente a la falencia del Estado. Bueno, estos son los conceptos que quería desarrollar. Les agradezco mucho y espero que les sirvan para satisfacer sus intereses de mayor conocimiento sobre